Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Apasionante viaje que hemos hecho por la historia del lenguaje, por el inicio de ese Elengoa. Vamos a viajar a Egipto y a conocer un poco... No, hoy no nos va a dar tiempo de mucho porque, bueno, se nos ha alargado el primer tema, pero como la semana que viene sí que podremos estirar esta sección, vamos a dar una pequeña pincelada del personaje que vamos a tratar en cuestión, que es nada más y nada menos que Ramsés II. Cristóbal. Buenas noches. La verdad que yo creo que el personaje a tratar... Imaginar a Egipto es las pirámides y Ramsés II. Tú preguntas por la calle y lo primero que se le viene a las personas en la mente es precisamente eso, pirámides y Ramsés II. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a intentar en los próximos minutos, próximas horas, vamos a intentar desgranar, ¿no? Porque ¿quién era Ramsés II? ¿Qué hizo? ¿Y por qué se le recuerda? Me gustaría empezar por una cosa. Tenemos preparado un audio en el cual vamos a presentar un poquito de una forma especial a Ramsés II, ¿no? Era una mañana del 2006. Yo estaba en Egipto. Estaba visitando Abu Simbel, unos grandes monumentos hechos, unos dicen por amor. Ya lo veremos, porque vamos a adentrarnos en este gran monumento. Pero a mí, de primeras, no me dijo nada este monumento. Y recuerdo justamente a mis compañeros de viaje que prácticamente se me echaron encima. Unos decían, pero Cristóbal, si hasta ahora solo hemos visto piedras. Ya habíamos visto, bueno, Luxor, Karnak, pero aquello era impresionante para ellos. Yo, en cambio, es que simplemente veía aquello como un por aventura a lo bestia. Directamente, porque nada más entrar con el mini-autocar por detrás, ves lo que es la montaña, el talud, y ves una puerta de hierro ahí que dices, bueno, ¿y eso qué pinta ahí? Luego te introduces lo que son los templos y ves que hay como unas gradas, como si te sentaras y directamente estás en por aventura y vas a ver un espectáculo. Claro, la gente se preocupaba, pero Cristóbal, ¿qué te pasa? ¿Tienes fiebre? Mira, es que no tenéis que haber bebido del Nilo directamente, te lo dijimos. Pero bueno, sí que es verdad que tengo que confesar que después, durante el espectáculo de luz y sonido que se hace por la noche, es realmente impresionante. Y allí, no cuando estaban contando, que también es impresionante escuchar sonido, ver las imágenes, sino cuando estaba todo en silencio, volví a recuperar esa magia de Egipto. Volví a sentir vivo a Ramsés II. Pero en realidad me daba pena, porque es que lo veía como el típico King Kong, enjaulado, siempre en pos del dinero, siempre el turista, etcétera. Y en realidad alguien tan grande pues me daba esa pena. Pero cuando se hizo el silencio, totalmente, la noche, la luna bañaba las estatuas sedentes de Ramsés II, fue cuando sí que vi que aquello era Egipto, vi que aquello era Ramsés. Pero claro, todo esto, esta historia, días después, al llegar al Museo del Cairo, yo directamente quería ver las momias. Quería ver cara a cara esos grandes faraones. Y así lo hice. Fue lo primero que hice al llegar al museo y entré en esas salas. Unas vitrinas que albergaban estos cuerpos, estas momias. Esas vitrinas detectan cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier oscilación en la temperatura. Y allí estaba él, el gran Ramsés II, rodeado de otros faraones. Pero era él a quien toda la gente que había alrededor
por mis venas. El enemigo, deslumbrado ante mi brutal embestida, tuvo que dar paso atrás, pudiéndome unir con el resto del ejército que todavía me era fiel y cambiar así el signo de aquella batalla, venciendo al ejército hitita. Victoria pírrica, quizás sea el nombre adecuado traspasado a vuestro tiempo y acuñado en época de dominación romana. Una victoria que dejó a Egipto sin posibilidades de expandirse más allá de sus fronteras, pero tranquilo ante las ansias de conquista de los hititas. Interesante, Ramsés. Muy interesante. He de reconocer que tus primeros 20 años en el poder fueron impresionantes y beneficiosos para Egipto. Pero después, tu longevidad, tu falta de fuerza, al final de tu vida, dejó a Egipto exhausto. Tras tus construcciones, las guerras exteriores y guerras de poder internas. Todo eso, sabes que fue la semilla para el fin del Gran Egipto. Tu lengua es muy afilada, hablas demasiado, pero pocos se han atrevido en la historia a decirme tales cosas, y si te soy sincero, lo agradezco. La valentía por decir las cosas como son es una virtud escasa en la historia del mundo. Yo soy un dios, el sol de Egipto, el que recuperó el máximo esplendor de Kemet. Pero en cada resurrección, mi espíritu volaba a otra orilla y mis fuerzas empezaron a debilitar. Mi cuerpo y mente humana no me permitieron gobernar hasta el fin de mis días en esta tierra en plenas capacidades. Pero yo no soy culpable por ser un dios y poder haber vivido 92 años, cuando en realidad mi corazón anhelaba unirse con Nefertari, mi reina, mi compañera, que me dejó tan pronto para cruzar al otro lado. Así es. No pongas esa cara. A pesar de lo que se diga, ella fue el río que me atravesó y me llenó de vida. El resto de mujeres, aunque vuestra concepción occidental cristiana nos deja entender completamente, te diré que como faraón, el amor muchas veces era política, y más de 150 hijos míos eran necesarios para perpetuar mi dominio en Egipto y controlar todo con gente de mi confianza. Ya, o sea que el sobrenombre de lascivo, incestuoso, es una injusticia. Seguro. Sobre ese tema, ya está todo dicho en estos momentos. Entiendo. Por cierto, ¿qué sabes de las pirámides? Que cuando yo era un niño ya estaban ahí, desafiando al tiempo y al hombre. ¿Pero quién las construyó? Supongo que te refieres a las tres que están en lo que llamáis Gizeh. Sí. Pues que OP. Eso es lo que dicen los entendidos, pero... Pues creo que esos faraones del pasado pudieron hacer lo que yo, y hacerse de alguna manera con obras que no le correspondían. O simplemente su intención no fue apropiarse de esas construcciones, sino que un cúmulo de circunstancias nos hicieron creer que fueron ellos los constructores. Pero para llegar a la respuesta debes seguir investigando y abriros de mente. Así que sabes más de lo que dices. Claro, pero para llegar a esa sabiduría, ese conocimiento trascendental que está unido a las pirámides, a la muerte, a la vida, os falta un largo camino que debéis atravesar, incluido tú, mi atrevido amigo. Bueno, creo que va siendo hora que deje de hablar con un producto de mi imaginación y prosiga mi visita. ¿Estás seguro que se trata de una invención de tu mente? ¿Has oído hablar del episodio en el que con mi brazo rompí mi vitrina en el principio de estar aquí, provocando muy a mi pesar el pánico entre los visitantes y causando por ello 5 muertos y multitud de heridos? Sí, algo he leído a través de Blasco Ibáñez, pero pensé que era un bulo. O en todo caso una contracción por cambio de temperatura que repercutió en tu cuerpo e hizo que movieras tu brazo. Puedes creer lo que te plazca, pero ese día conversé con alguien tan atrevido como tú, y como muestra de mi poder rompí mi débil vitrina. Pero en tu caso no haré ninguna demostración. El tiempo me dará o quitará
La razón. Claro, ¿cómo no? Antes de marcharte te diré 2 cosas que sé que te preocupan. La primera es que no te preocupes por las pirámides. Seguirán ahí. Si algún día son destruidas, nadie lo sabrá. Y no habrán testimonios de su destrucción, pues la humanidad habrá caído antes que ellas. Y lo segundo es que volveremos a vernos. Volverás a Egipto, pues llevas en tu sangre el dulce veneno de Egipto. Confieso que me agradaría, pero nunca se sabe. Volverás, ya sea en cuerpo y alma o en una parada que realices mientras algún día cruzas al otro lado. En ese caso, prefiero volver en cuerpo y alma. Volverás. Los amantes de Kemet siempre lo hacéis. Podremos ampliar con esta conversación que, Cristóbal, tuviste con la momia de Ramsés, representada en este caso por nuestra querida voz de las tinieblas. Primeramente agradecer a Jordi, al Vincent y a Pablo López pues por el montaje. La verdad es que este momento que viví delante de la momia de Ramsés II, claro, puede resultar a la gente que lo escuche pues algo chocante, ¿no? Pero todo lo que hay escrito, yo creo que lo diría Ramsés II. Yo creo que precisamente en aquel momento, teniéndolo cara a cara, pues fluían los pensamientos. Y todo lo que habéis escuchado, lo del león en la batalla de Kadesh, incestuoso, etcétera, todo es cierto. Y eso es lo que vamos a analizar próximamente. Pues te emplazamos a la semana que viene, que además tenemos el tema de Nikola Tesla, y cerraremos, bueno, ampliaremos toda la historia de Ramsés, ya que hoy el tiempo pues se nos ha comido un poco, pero queríamos poner esta conversación a modo de que la gente supiese primero qué es lo que sentiste tú al ver a Ramsés y qué crees que te hubiese contestado, y un poco presentar a este personaje que es apasionante y que además llegó a los 92 años, y 92 años se cumplen hoy de la tumba de Tutankamón, de ver cosas maravillosas por parte de Howard Carter. Sí, fíjate una cosa, hoy se cumple en día 4 cuando se descubrió la tumba, pero esa frase de que veo cosas maravillosas, si no me equivoco mal, fue el día 23 de este mismo mes. Es decir, según la historia, Howard Carter, gracias a uno de sus trabajadores, pues vio la escalera, vio el sello cerrado y decidió esperar a su mecenas Lord Carnarvon a que viniera para abrir la tumba. Eso es lo que cuentan. Claro, que Howard Carter se aguantara o no, eso es difícil de saber, ¿no? O sea, día 23 dijo aquello de cosas maravillosas. Sí. Pues el día 23 seguro que se ven cosas maravillosas. Y con esta música viajamos a ese pasado, a ese mundo faraónico como es el Egipto antiguo, para conocer a un auténtico personaje como es Ramsés II. Cristóbal, ¿quién era este hombre? Yo creo que para conocer a Ramsés, primeramente teníamos que conocer un poquito su contexto histórico. Hay que tener en cuenta que Egipto empieza con la primera dinastía en el 3100 a.C. Pero claro, no estamos hablando de ese periodo, es un periodo un poquito pre de lo que sería el imperio antiguo. El imperio antiguo se caracteriza sin duda por las grandes pirámides, ¿no?, que conocemos como de Keops, etc. Después tenemos lo que sería el primer periodo intermedio, que es sin duda un periodo en el que reinaba el caos en Egipto. Después vendría el Egipto medio, donde se vuelve a unificar Egipto, y Egipto vuelve a ser esa tierra con un don especial, esa tierra unida bajo el mismo faraón. Pero claro, después vino ese segundo periodo intermedio, donde volvió a reinar el caos, donde los hicsos atacaron Egipto,
y conquistaron lo que sería el Bajo Egipto. Después volveremos sobre esto. Y ya llegamos al Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo podemos situar a Ramsés II. Este imperio lo podemos situar entre el año más aproximadamente, porque aquí los años siempre bailan. O sea, es imposible encontrar fechas. En un libro encontrarás unas fechas, en otro otra, en otro otra. ¿Por qué? Es muy complicado saber exactamente las fechas. Pero vamos a dar una, que es en el 1552 a.C., empieza, y acaba en el 1070 a.C. Y esto no empieza en el Imperio Nuevo bajo Amoses, que este faraón volveremos después, porque es muy importante en la historia de Egipto. Echó a los Hicsos, a estos reyes pastores, y unificó de nuevo ese Egipto para tener ese gran imperio nuevo. En el Imperio Nuevo tenemos a personajes como Tutmosis III, Hatshepsut y otros faraones hasta llegar a Ramsés II. Pero Ramsés II era alguien especial porque viene de una familia militar. Hay que tener en cuenta que poco antes, todo el mundo recuerda que Akhenatón, pues unas familias antes del reinado de Ramsés II, Akhenatón puso patas arriba lo que era Egipto. Él quería, pues, un solo dios, Atón. Por supuesto, el poder de Egipto se desmembró, las fronteras se pusieron más inestables, lo que había conseguido faraones como Tutmosis III llegar más arriba, más allá de Siria, todo eso se perdió. Y fue precisamente después el Ramsés I, el abuelo de Ramsés II, el que inició lo que sería la dinastía decimonovena. Este faraón, Ramsés I, fue elegido por Horemheb, otro también del ejército que sustituyó al visir Ay, que había sustituido a su vez a Akhenatón. Por lo tanto, vemos como el ejército había tomado el control de Egipto. Y en este sentido, Seti I, hijo de Ramsés II y padre de Ramsés II, Seti fue el que yo creo que inició el camino que seguiría su hijo. Y ahora veremos exactamente quién era este Ramsés, qué características tenía Ramsés antes de iniciar otros aspectos de su vida. Antes de continuar, yo te voy a hacer una pregunta que para muchos le puede resultar obvia, pero que yo creo que es interesante porque mucha gente que sigue Egipto quizás no profundiza muchas veces en los temas. ¿Qué es una dinastía? ¿Y cómo se contabilizan? Porque una dinastía no es contemporánea una con otra, es decir, no necesariamente son seguidas una detrás de otra. Exactamente, Pablo. Aquí las dinastías en Europa las identificamos con una familia, ¿no? O sea, la dinastía tal, o sea, padres, hijos, etcétera. Aquí las dinastías pueden cambiar, por ejemplo, de una a otra simplemente por el hecho de cambiar de capital. Por ejemplo, de Memphis a Tebas, si se cambia, por lo tanto, en esa dinastía cambia. O más allá, por ejemplo, en el Imperio Antiguo, cuando cambió de una dinastía a otra fue cuando se empezó a realizar las pirámides de base totalmente lisas. Por lo tanto, son dinastías totalmente distintas a estas. Y claro, y hay dinastías que gobiernan Egipto a la vez. En el periodo, por ejemplo, intermedio, segundo periodo intermedio, tenemos el Alto Egipto con los reyes tebanos y tenemos el Bajo Egipto con algunos reyes, por ejemplo, Hicsos, que tienen diferentes dinastías. Es decir, son dinastías contemporáneas, o sea, podría estar la 16 y la 17, por decir alguna, juntas gobernando Egipto en ese momento. Exacto. Entonces, como vemos, esto de las dinastías es un poquito aleatorio, ¿no? Es una elección y no podemos decir exactamente qué pasó, porque puede ser cambio de capital, un cambio de, como hemos dicho, de las pirámides. O sea, son varios eventos lo que nos indican este cambio. En el periodo de Ramsés hay que tener en cuenta una cosa. Durante la población era más o menos de 1,5 millones a 2 millones de personas. En el Imperio Antiguo, en cambio, era aproximadamente de 1 millón. Para que nos hagamos una idea, hoy día aproximadamente Egipto tiene más de 80 millones de personas, de habitantes. Es decir,
Y casi todo está en el Cairo. Sí, es una barbaridad. Efectivamente, una de las urbes más gigantescas, más grandes que hay en el mundo, ¿no? Y ahora vamos a esas características especiales que tenía Ramsés. ¿Qué es lo que le hacía ser un dios? ¿Por qué la gente pensaba que era un dios? Para empezar, directamente duró 92 años. Cuando la esperanza de vida, aproximadamente en Egipto de aquella época, era sobre la treintena. Y esto es debido principalmente a porque bebían directamente agua del Nilo y sufrían problemas intestinales casi todas las personas del pueblo de a pie, ¿no? Pero es que hay más. Gobernó durante 66 años, estuvo en el trono de Egipto. Y aquí hay una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Que seguramente ni el propio Ramsés II estaría contento, él siempre queriendo destacar, siempre queriendo ser el máximo. ¿Os imagináis a otro faraón que estuvo más años en el trono y que viviera más años? No. Existió. Pepi II. Este faraón del Imperio Antiguo duró nada más y nada menos que 100 años. Un siglo de vida. Y gobernó, estuvo sentado en el trono durante 92 años. ¿Y eso fue antes o después de Ramsés? Antes, estamos hablando del Imperio Antiguo y Ramsés es del Imperio Nuevo. Tener en cuenta una cosa. Estas gobernanzas tan largas, por ejemplo la de Pepi II, fue lo que prácticamente agotó de esa manera, porque un rey débil no podía, por ejemplo, en este caso de Pepi II estamos hablando, contra los sacerdotes de Heliópolis, que en aquel tiempo estaban subiendo. Es decir, los sacerdotes querían más poder, también incluso algunos nomarcas, etcétera. Entonces, la debilidad misma de la edad de Pepi II fue lo que hizo que se acabara con el Imperio Antiguo. Y lo mismo pasó con el Imperio Nuevo, con Ramsés II. Veremos cómo este largo reinado ocasionó ese desgaste y ocasionó seguramente el final del Imperio Nuevo. Yo te quiero preguntar, Cristóbal, porque me parece muy curioso. En la primera parte de esta sección que hicimos la semana pasada, que tenías aquella conversación con Ramsés, algo que le dices y que yo creo que es muy acertado es que todo esto se ha vuelto... Es un faraón comercial, totalmente. O sea, es de alguna manera, yo creo que junto con Tutankamón es el faraón más reconocido de Egipto. Sin embargo, no es ni el que más gobernó, ni el que más años vivió, pero no, yo creo que poca gente, salvo los que estudiamos Egipto o sois historiadores, conocen a Pepi II. Exacto. ¿Y quién conoce a Tutmosis III, por ejemplo? Bueno, yo lo conozco, pero creo que es más famoso incluso Tutmosis III Sí. que Pepi II. Sí, Tutmosis Estamos no. hablando de tema Sí. comercial, de gente que no Es que- no nos dedicamos a este mundillo. No, es que ese es el caso. Es que lo que consiguió Ramsés fue saberse vender a la historia como nadie. Como nadie, yo creo que la historia, como dijimos en este relato, ¿no? Ni fue el mayor constructor, ni el mejor guerrero, ni el más sabio, pero sin embargo perduró. Dime, Marta, Perdóname, dime. disculpa que te corte, pero cualquiera de las personas que hayan estado en Egipto, tanto si vas a Memphis, como si vas a Luxor, como si vas al Cairo, vayas donde vayas, hay figuras que no pertenecían a Ramsés II, pero cogía en el cartucho, lo que llamaban cartucho, que es eso, que tienen El nombre forma real. ovalada, con unas letras egipcias en medio, con unos símbolos egipcios, pues para quien no sepa lo que es un cartucho. Él cogía y claro, tantos años gobernando, a ti te da tiempo a hacer lo que te dé la gana. Claro. Y que esta figura que pertenecía a Amenhotep III, pues cojo yo, pues por un ejemplo, no quiero que decir que fuera ese, tachaba y ponía Ramsés II. Es decir, hay una estatua en Memphis de 15 metros de longitud dedicada a Ramsés II. Es decir, paso que des en Egipto, en cualquier sitio de Egipto, está la figura de él, pero es que es normal. Porque si yo reino 66 años, no me hace falta hacer figuras, porque tengo la de mis antecesores que ya no están para coger y hacer eso. Es decir, que
se vendía muy bien, pero también no era el único que lo hacía. No, claro. Vayamos a poner aquí que Ramsés II era el único que hacía esas cosas. No. Lo hacían todos. Todos. Pero mayoritariamente, claro, cuantos más años reine, esto es de lógica, ¿no? Claro. Pues más tiempo te da a usurpar cosas que han hecho otros Claro. y ponerte a ti el mérito, evidentemente. No, sí, estoy Y- totalmente de acuerdo. Pero Perdón por el corte, Cristóbal. No, al revés, es que tienes toda la razón. Es que los faraones se apropiaban, pues, incluso de su padre, le quitaban por la estatua que había hecho y se la quitaba directamente y se ponía él, pues, el cartucho y el nombre. Eso era habitual. ¿Pero qué más tenía Ramsés de especial? La altura. Su momia actual mide aproximadamente unos 170 centímetros, ¿no? En su época podría llegar a medir entre 1,80 y 1,85 centímetros. La altura media del hombre en aquella época, estamos hablando de 159 centímetros. Un gigante en aquella época. La gente se lo veía y un gigante. Pero hay otra cosa también muy curiosa. ¿Os acordáis que al principio de la semana anterior pregunté de qué color era el cabello de Ramsés? Pues es verdad, sí. hoy lo vamos a desvelar. ¿De qué color era el cabello de Ramsés? Pelirrojo. ¿Sorprende? Muchísimo. Es cierto que la semana pasada, cuando nos lo dijiste, yo creo que nadie se esperaba que fuese fuera pelirrojo, pelirrojo. rubio o incluso albino o pelocano. ¿Y cómo se tomaba el pueblo una persona con esas características? Porque normalmente nos tenemos que hacer una idea de que no eran blanquitos de piel, aunque sino más bien morenos y más por el Claro. el sol. Ujú, el sol. Pero aparte de eso, el pelo sería moreno, Claro. unas características más tipo nubios o algo así, no blancos Sí. de piel. Buena pregunta, Marta. Fíjate, el pueblo lo que pensaba es que directamente que sí que eran descendientes directos de un dios, del dios Set. Porque el dios Set, en teoría, tenía también el cabello pelirrojo y los ojos de color rojo. Por lo tanto, tanto Seti como Ramsés se le asociaba esta familia al dios Set. Entonces, claro, eso siempre sorprende más y al pueblo siempre pues le entusiasmaba, ¿no? Tener es hijo directo del dios Set. Siempre es importante. Y me gustaría destacar otra cosa también, la nariz de Ramsés II. Es algo, siempre que veáis la momia, algo muy prominente, ¿no? Pues fijaros si le tenía cariño a esta nariz, que se hizo, que al morir, que conservan también esta nariz, que me dieron semillas para poder mantenerse bien la nariz. Y ya llegamos a la parte quizás más, peliaguda de Ramsés II. El sexo. Tenemos documentos como el papiro de Turín, donde perfectamente se ve que era un libidinoso, pero totalmente. Es que se encuentran unos dibujos en los que hace entender que prácticamente cualquier mujer que iba a la corte, pues directamente se acercaba a él y, claro, para permanecer en la corte, pues ¿qué hacía? Pues abrirse de piernas, un striptease y a ver si Ramsés pues le agradaba. Pero ¿qué pasa? Ramsés se cansó. Esto es muy aburrido, pensaba él. Exactamente como hicieron después algunos emperadores romanos, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué se montó él? Dice, vale, que vengan, pero montadas en carros, jadeando y haciendo cualquier postura, y así me lo paso yo mejor, y aquí disfrutamos todos. Y eso está en un papel de Turín. Él ya se aburría de que las mujeres viniesen a él tranquilamente, o sea, y Sí, se le sí. ofreciesen. Él fiesta. Recordemos que, supongo que lo dirás, pero más de 150 hijos. Sí. Es mucho trabajo ahí, ¿eh? Conocidos. Conocidos. Él y Gengis Khan, ya lo dije la otra vez, poblaron el mundo, estaba vacío y hay superpoblación. Lo lleno de pelirrojos. Pero, o sea, cualquier pelirrojo es un saludo para los pelirrojos. Con cariño. Pero quiero decir que él, además de que ya era así prominente y que le gustaba que cualquier mujer que viniese rogase y no decir más cosas burras, tenía una mente muy además, calenturienta. o sea, él pedía que viniesen haciendo cualquier barbaridad que se le ocurriese a la mujer para además tener un... Un espectáculo. Qué curioso. Buscaba estímulos. Exacto. Espectáculo. Como Tiberio o Sí, 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 tantos sí. otros. Pero eso ¿no? todo lo hace el poder. Sí, sí, sí. Y vamos a esa parte también, porque sí que es verdad que tuvo pues muchas mujeres, de 7 a 8 esposas reales, ¿no? Y entre ellas, fijaros una cosa,
tuvo a sus hijas. Aquí entra en el incesto. Ramsés II era incestuoso. ¿Estaba bien visto el incesto en Egipto? No. A nivel de pueblo no estaba bien visto. Solo estaba bien visto la familia real. ¿Por qué? ¿Recordáis que aquí tratemos, en más allá de la historia, el mito de Osiris? Osiris y Isis eran hermanas. Incesto. Como son descendientes de los dioses, los faraones, sí que podían perpetuar esa pureza de sangre, ¿no? Buscando. Ramsés II pues también se casó con su hermana y con al menos 3 hijas también tuvo hijos. Es quizás una de las partes, claro, que no gusta de Ramsés II, pero lo tuvo. Y seguramente él lo explicaría, como lo explicó en el relato, ¿no?, que pusimos. Dice, es que directamente es política. Es política, aparte de, bueno, para quedarse a gusto, es política para él. ¿Por qué? Porque una cosa es la pureza de sangre, que era importante para él, de los reyes, y también las alianzas. Alianzas, esos 150 hijos también representa pues poder controlar más lo que era Egipto, todas las bases. Por eso era tan importante todo esto. Entonces, eran otros tiempos, eran otras cosas. Yo te quiero preguntar por una cosa, Cristóbal. Hay una película que está a punto de salir que bueno, tiene pinta de ser un peliculón, pero que quizás no esté bien narrada, que es esta de Éxodo, precisamente. No sé si se llama así, que es la que narra la historia de Moisés y Ramsés II. ¿Fue realmente Ramsés II el faraón del Éxodo? Para esta pregunta, primeramente tenemos que decir, ¿existió el Éxodo? Por ejemplo. Vamos a ver, si es verdad que tenemos en la mente esa película también de los 10 mandamientos, ¿no?, de Charlton Heston, John Briner en papel de Ramsés II. También hay una película incluso de Disney, si Sí, no me equivoco, que narra sí. precisamente también esto. Es decir, en la cultura popular el Éxodo existió. Otra cosa es que la historia históricamente existiese. Pues las pruebas de haber existido, vamos a hacer la hipótesis, sí que hubo un éxodo, vamos a decirlo que sí. Las pruebas nos indican, bueno, mucha gente ha dicho que puede ser Ramsés II, su hijo Meremtá, que fue el que le sucedió, Tutmosis III, y uno muy interesante que veremos lo que ocurrió, Amosis, que hemos hablado de él anteriormente, que es el que informa el Imperio Nuevo. Y vamos a ver qué pruebas tenemos. ¿Por qué Amosis? Yo creo que sí que fue, y algunos expertos también dicen que sí. Mirad una cosa, para empezar, Amosis... ¿Me dejas que haga un apunte rápido? Sí. Para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, que a lo mejor hay personas que no saben lo que es el Éxodo. Se presupone o se dice que en la Biblia, ¿no?, pues Moisés, hermano del faraón de Egipto, en este caso estábamos hablando de Ramsés, tú ahora nos dirás si eso no, pues coge a un grupo de judíos, ¿no?, y los lleva a través del desierto, pues acompañados por una nube o por algo que soltaba maná, no me hagáis decirlo porque... Un ovni, ¿no?, dirían algunos, hasta el mar, y es donde, bueno, la famosa escena de que se abren las aguas, etc. El Mar Rojo. Es decir, que es este famoso pasaje de la Biblia y de Las la 10 historia. plagas, 10 plagas Las que 10 azotaron plagas. Egipto, que hizo que el faraón tuviese que ceder, ¿no? Exactamente. Exactamente. Para que la gente entienda la Ubicar- importancia del Exacto. Éxodo y lo pueda ubicar. Exacto. Bien, pues Amosis, fijaros una cosa. ¿Por qué digo que puede ser Amosis? Porque Amosis en hebreo significa hermano de Moisés. Claro, con este dato nos podemos hacer una pequeña idea. Pero es que hay más datos que nos llevan a este faraón, Amosis, que reinó entre el 1550 y el 1525 a.C. Porque su mujer se llamaba también Nefertari. Sorprende. La mujer de Amosis se llamaba Nefertari. Nefertari. Sí. Por lo tanto, ¿y por qué también nos podemos centrar en Amosis? Porque hay una estela que nos habla de unas catástrofes que ocurrieron durante el reinado de este faraón, que las podemos relacionar con las 10 plagas de Egipto. ¿Vosotros pensáis que las 10 plagas se pueden reproducir científicamente? ¿Tienen alguna explicación? Yo creo que sí. Yo, hombre, Algunas sí. conociendo el libro de Charles Fort,
Sí, ¿por qué no? Claro. Pero no sé ¿Por qué si no? en un periodo corto ¿Por de qué tiempo no? se podrían llevar a cabo las 10 plagas. Hay algún documental Lo también de los que intenta- insectos, lo de los insectos, Sí, es la factible, langosta, sí. que había mucha por allí. La bajada de la sangre, ¿no? En el agua. El agua y bacterias que ponen el agua roja, que se ha visto. Aquí en España tenemos el claro ejemplo de Río Tinto. Río Tinto, por ejemplo, que hay esas bacterias. Hay mucho hierro también ahí que hace que se ponga rojo. Algunos de ellos sí. Pero 10. 10. Pues yo creo que sí se puede. Y os lo voy a contar. Fijaros que en esta época, sobre el 1500, exactamente no lo sabemos, pero ocurrió algo terrible en la Tierra. Explosionó el gran volcán Tera, el que acabó prácticamente con la civilización minoica. Estamos hablando de una explosión tan bestial, mucho mayor que el volcán Krakatoa, que mucha gente lo tiene más presente. Entonces, durante esta época, y aparte de esta pista, tenemos otra cosa que ocurrió en el lago Nyos, en Camerún, en el 1986, donde se repitió una por una todas las plagas de Egipto. Sí, y vamos a ver, por ejemplo, la primera plaga, la transformación del agua en sangre. Esta, ¿qué explicación podemos encontrar aquí? Pues imaginaros que, claro, esa explosión de gas que ocurrió en este lago por debajo de gas, lo que hizo fue que el hierro, pues pintara de alguna manera ese agua del lago, y también pudo ocurrir en Egipto. Esa toxicidad, ¿qué hizo? Matar a los peces. Pero los anfibios, ¿qué harían los anfibios? No quedarse en el agua precisamente, sino ir a la tierra. Con la muerte de estos peces, ¿qué es lo que surge? Pues surgen mosquitos y tábanos. Ya tenemos otra de las plagas. Después nos podemos ir directamente a la sexta plaga, que es las pústulas y tumores. Pues reside precisamente en esta fuga de gas, ¿no? Provocada por los temblores que hay este tipo. La séptima, llovió fuego y granizo. Claro, si hay un manto de volcánico, el Tera, aquí ha explotado, aquello es la hecatombe, todo eso es normal, porque Egipto está a unos 700 kilómetros de Tera aproximadamente. Entonces, es normal que ocurriera esto. ¿Qué más? Tenemos 3 días de oscuridad. El manto que levantó todo aquello, Sí, genera oscuridad. oscuridad total. Ceniza del volcán. Y claro, una de las más difíciles de explicar sería la muerte de los primogénitos, la 10ª. Pero quizás hay 2 tipos de explicaciones. La primera, los primogénitos solían dormir en la planta baja. Por lo tanto, a la hora del veneno que seguramente surgió de abajo, seguramente se pudieron envenenar. Otra explicación también es que las cosechas se pudieron también envenenar de alguna manera y los primogénitos tenían derecho a comer el doble que el resto de personas. Quizás esa sea otra explicación. También cuando ya Moisés de alguna manera se lleva al pueblo hebreo, ¿no? Y ya acaba levantando esas gran paredes de agua, etcétera. Eso sin duda es un recuerdo de los grandes tsunamis, de lo que ocasionó esta tremenda explosión, ¿no? Del volcán Tera. Por lo tanto, como vemos, todo encaja. Y a veces en arqueología, en historia, no hay que dar más vueltas. Si encaja, encaja. También hay que contar que muchas veces todo se exagera y sobre todo con el paso del tiempo quizás el río no bajaba tan rojo, por decirlo así, o no tanto tiempo, quizás todo era un poco menos, pero luego con el boca a boca y con el paso de los años, incluso a lo mejor el propio faraón de su día o las propias historias les interesase potenciar todo esto. Pero bueno, es interesante ver que sí que se pudo dar, y todo en un corto periodo de tiempo, claro. Efectivamente, entonces yo creo que ya va siendo hora que Ramsés II lo dejamos tranquilo con sus cosas y que busquemos este éxodo, ¿no? De alguna manera también en esa explicación, que Ramoses coincide precisamente también en la expulsión de los Hicsos. Claro, la capital de los Hicsos era Avaris. ¿Y qué hizo? Pues estratégicamente lo que fue cortar el paso hacia Siria, estamos hablando ya de Siria a Mosis,
para intentar hacer que cediera esta capital de los Hicsos, para conquistar finalmente el Bajo Egipto. ¿Serían los Hicsos este pueblo hebreo que finalmente pidió al faraón salir hacia tierras de Canaán? Bueno, es una posibilidad que estamos viendo que tiene bastantes posibilidades. Aunque le hemos quitado este mérito, ¿no? Que bueno, que de ahí que cada uno saque sus conclusiones sobre si Ramsés fue el faraón del Éxodo, ¿no? Yo creo que a mí me has convencido de que no lo fue. Sí que es cierto que Ramsés hizo muchísimas construcciones, o por lo menos eso parece, ¿no? Bueno, sí que hizo muchísimas construcciones. Estamos hablando de, por ejemplo, el templo de Luxor, la entrada del templo de Luxor. Y mirad, os voy a contar una anécdota. Si vais a Egipto y vais en el templo de Luxor, en la entrada hay solo un obelisco. Falta otro obelisco. ¿Dónde está ese obelisco? Pues Napoleón III, en 1835, efectivamente, Luis, en 1835, Napoleón III pues se lo llevó a París. Y ahí está, y allí descansa el obelisco. No estará muy contento Ramsés. Bien, aparte de eso también acabó el Oseirón de Ábidos, ¿no? Oseirón es en teoría donde estaba enterrado Osiris, el dios Osiris. Hizo también en Karnak, acabó la sala hipóstila que su padre Ramsés lo hizo. Esta sala está cubierta totalmente como si fueran árboles impresionantes de más de 20 metros de altura. Y es realmente impresionante Karnak también de verlo. Por supuesto, el Rameseum. ¿Qué es el Rameseum? Todo el mundo a veces habla del Rameseum y no sabemos muy bien qué era. Era el templo funerario de Ramsés, que se encontraba en Tebas. Era, digamos, el lugar donde se le rezaba a Ramsés, ¿no? Se le rendía culto a Ramsés. Este templo, llamado 1000 de los millones de años, era para perpetuidad, para que siempre el recuerdo de Ramsés siempre estuviera presente. Por supuesto, su tumba, la KV5, que mucha gente a veces me pregunta, ¿y esto KV qué es? Pues simplemente Kingdom Valley, que está en inglés, que es el Valle de los Reyes, efectivamente. Y el número, pues un número alternativo como podría ser cualquier otro. Y luego llegamos a uno de los templos quizás más favoritos para la gente, ¿no? El templo que está más allá de la presa de Asuán y que sin duda nos da muestra, y ahora explicaremos el porqué, nos da muestra de algo muy especial, que Ramsés lo hizo por amor. Sin duda nos referimos a Abu Simbel. Sí, ese monumento que yo al llegar pues no le vi esa magia de que tiene Egipto, por dos motivos, ya lo conté en el audio que hemos dicho, y otro de los motivos es que fue rescatado en los años 60 del siglo pasado, debido a la construcción de la presa de Asuán. Se hizo algo maravilloso, ¿no? La UNESCO intentó reunir el dinero con todos los países y rescatar estos templos que iban a quedar sepultados para siempre en el olvido, bajo las aguas del lago Nasser, que actualmente se llama lago Nasser. Entonces lo trasladaron unos metros más arriba, unos 200 metros más distanciado. Y estos templos, claro, todo el mundo dice, ¿y qué hace esos templos tan alejados de la capital, que es Pi-Ramesés, que Ramsés trasladó de Tebas al Bajo Egipto, que se trasladó allí? ¿Qué hacen allí? Bueno, unos dicen que por amor construyó estos templos, porque su amada era Nubia, o algunos dicen, pero el principal motivo es político. Imaginaros unos nubios subiendo hacia Egipto y ver esta construcción. Sin duda impondría respeto, miedo y pensar, cuidado, esta gente es capaz de hacer esto. Mejor los que no pasamos de aquí. Entonces por eso es importante este monumento,
que vemos esas 4 grandes estatuas sedentes de Ramsés, estamos hablando de 2 templos. Uno, el mayor, que vemos a esas 4 figuras sedentes. Una, por desgracia, pues se ha caído debido a unos terremotos que hubieron y todo eso, y se ha conservado así, lo quieren conservar así. Y luego tenemos otro menor, dedicado a la diosa Hathor y a su gran amada Nefertari. Aquí en este templo ocurre algo muy curioso. En este templo, 2 veces al año, si no me equivoco, el 21 de octubre y el 21 de febrero, el sol, los rayos de sol, traspasan lo que es la puerta y durante 60 metros recorren ese estrecho pasillo hasta llegar a unas estatuas esculpidas, porque tenemos que decir que estos templos estaban esculpidos directamente en la montaña, y llega a esas figuras y entonces baña de luz a Ra, a Ramsés, pero ¿a quién no baña de sol ni de luz? ¿A qué dios? Bien, pues estamos hablando del dios oculto. Estamos hablando de uno de los dioses Ta. A este dios, que se le llama el oculto, por eso siempre está en la oscuridad. Y fijaros qué cosa, ¿no? Que Ramsés II decidió que, dicen algunos que estas 2 fechas donde el sol puede llegar a tocar a Amón, Ramsés II y Ra, estas fechas eran porque una era su coronación y otra fecha su nacimiento. Pero fueron capaces de controlar matemáticamente y hacer esta maravilla, porque la verdad es que es una maravilla, ¿no? Solar helíaca. De hecho, y perdona que te corte, es tan maravilla que lo puedes ver retransmitido en directo a través de internet ya. Actualmente, a través de una web, que ahora no recuerdo el nombre, pero que si la encuentro y la queréis os la puedo facilitar, donde los días estos marcados se puede ver en directo pues el transcurso del sol por estas estatuas, y tú lo puedes ver durante horas allí. Efectivamente, y la verdad es que sí, se ven por ahí cosas que hay muchos líos porque hay mucha gente, empujones, bueno, por tomar la mejor foto. Bueno, son esas cosas que a veces te da un poco de lástima, ¿no? Porque no se pueden disfrutar con tranquilidad y viendo exactamente lo que es. Hay una anécdota, Cristóbal, ¿no? Y es que España colaboró en el traslado de ese templo, y a cambio recibió un regalo. Y ese regalo es el templo de Devot que tenemos en Madrid. Que es precioso, por cierto. Que tengo que visitar, que lo he visto de lejos y no he entrado dentro. Y que parece ser que llegó en unas condiciones deplorables, el puzzle desmontado, no correctamente, en fin, que le costó un poquito volver a reconstruirlo porque tampoco se habían preocupado mucho de poner las piezas del puzzle así, con numeritos y tal, ¿no? Es muy bonito, yo recomiendo su visita. Aunque sea un monumento no de la época de Ramsés, sino ya más avanzado en el tiempo. No deja de ser algo, una maravilla, además donde está emplazado, porque está en una plaza muy amplia y de todas maneras también es gratuito. Bueno, los de Madrid lo sabéis, pero quizá el resto de España no lo sepa. Efectivamente, y como siempre el tiempo nos apremia, me gustaría pasar a una de esas figuras quizás más importantes en la vida de Ramsés II, Nefertari. Nefertari fue la segunda esposa de Ramsés. La otra fue Isis Nefret, que por cierto no se ha encontrado todavía su tumba. Está todavía por ahí escondida. Es uno de esos secretos todavía de la arqueología que nos queda por explorar. ¿Quién era Nefertari? Esa mujer que robó el corazón de Ramsés II. Pues las primeras noticias que tenemos de ella es que estaba en el harén de Seti I, el padre de Ramsés II. Estamos hablando de uno de los harenes más grandes de la antigüedad, ¿no?, que tenían. Ramsés II, por mucho que hemos dicho antes, incestuoso, etcétera, se enamoró perdidamente de esta mujer. Y no solo por la belleza que se dice que había, sino por lo que le aportaba. A veces el amor en la historia provoca impedimentos. Sin duda un Marco Antonio desenamorado pues diría, uy, ¿qué hubiera hecho yo si no hubiera conocido a Cleopatra, ¿no?, por ejemplo? Pero en esta ocasión Nefertari yo creo que hizo a Ramsés II, que actualmente lo recordamos
tanto y hacerlo tan grande como fue. Sin Nefertari, Ramsés II no hubiese hecho lo que hubiera hecho, ni hubiese sido quien fue. Eso sin duda. Nefertari, tenemos pocas pistas exactamente de qué familia podría provenir, ¿no? En su tumba se han encontrado algunas pistas que nos dicen que podría ser descendiente del faraón Ay, aquel que sustituyó al gran Akenatón, ¿no? Y quizás por esa razón pues intentó ocultarlo, ¿no? También Ramsés, porque claro, estamos hablando que ahora el clero de Amón había tomado el control prácticamente de la sociedad y el clero, y por lo tanto no interesaba que alguien de esos recuerdos tan malos, ¿no? para el clero de Amón, como era Atón y Akenatón y su visir Ay, pues quedara alguien patente. Pero esta mujer tuvo varios hijos e hijas también con Ramsés II. Por desgracia, nadie sobrevivió a Ramsés II y no reinó ninguno de estos hijos. Esta mujer pues hizo que Ramsés II escribiera algunos de los poemas, dicen, atribuido a él, más bellos que jamás han escrito. Palabras de amor que quedan grabadas en su tumba. Palabras de amor que en Abu Simbel podemos ver, por ejemplo, cómo le puso el nombre de aquella por la que el sol brilla. Sin duda uno de los epítetos más preciosos, más bonitos y único en Egipto, ¿no? También podemos encontrar algunas cosas como dama adorable, digna de alabanza, hermoso de rostro y dulce de amar. Y ahora me gustaría, sin duda una de las poesías más famosas y más sentidas de Ramsés II, vamos a intentar leerla, vamos a intentar comprender qué podía sentir este faraón, que lo era todo, y vamos a intentar transmitir. Por la que brilla el sol, la única, la amada sin par, la más bella de todas, mírala, es semejante a la estrella fulgente al comienzo de un año feliz. Ella es resplandeciente, de perfección, radiante su piel, encantadores sus ojos cuando miran. Dulce es el habla de sus labios, sin decir palabra inútil. Largo es su cuello y luminosos sus pechos, con una cabellera de auténtica lapislázuli. Sus brazos superan el esplendor de oro y sus dedos como cálices de loto. Lánguidos son sus muslos y estrecho su talle. Sus piernas soportan su belleza, su grácil paso roza los suelos y con sus movimientos captura mi corazón. Oh, mi sabroso vino, mi dulce miel, tu boca, tus palabras me deleitan, tus labios, tus besos me enloquecen. Ven, mi amada hermana. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Pues eso, que era un juerguista, pero que también tenía sus detallitos simpáticos, ¿no? Y así poéticos, con su amada. Sí, porque es curioso ver, ya sé que hacemos humor, pero que tenía 150 hijos con 150.000 mujeres diferentes, pero tenía su corazón. Claro, y todas esas peliculitas que se montaban para estimular, pues imagínate, y luego tenía esa sensibilidad con Nefertari. Porque ¿no? esto, como hemos dicho, lo encontramos escrito en una... En diferentes partes, por ejemplo, en Abu Simbel, en la tumba de Nefertari, en algún papiro. Por todo Egipto hay rastros de estas poesías. Es curioso, claro. No solamente en Abu Simbel, claro, que era lo que le gustaba que se notara a Ramsés II, que era sobre todo en las paredes interiores del templo. Está él representado en una figura enorme con cabeza de los hititas en las manos y hititas ahí en la gran batalla de Kadesh. Así que él tenía ese lado que quería mostrar, que era el todopoderoso y que era un buen guerrero y un buen luchador
pues también hay que mencionar eso, que también estaba enamorado y Bien. a pesar de lo... Pero es que, claro, estamos hablando de Ramsés II, pero es que eso era algo generalizado en el Antiguo Egipto, no solamente Ramsés II. Quiero decir que antes has dicho que no era el que más había reinado ni el que más mayor había sido. No. Pero realmente quizá esto son las cosas que marcaban la diferencia entre un faraón y otro. Claro, porque- Este templo dedicado a Nefertari, las grandes batallas como que luchó y con las que quedó representada venciendo a los hititas, quiere decir que algo hacía, no solamente el pelo, lo hacían diferente a Ramsés II. Creo que Cristóbal no sé si está muy de acuerdo con lo de las batallas. Y para ir terminando, que se nos va echando el tiempo, ¿eh? Sí, pero déjame Te primero dejo. que acabemos un poquito con Nefertari, porque es que estamos hablando de que la elevó a una diosa. Si vamos al pequeño Espeos de Abu Simbel, vemos como hay unas estatuas, 4 de Ramsés II y 2 de Nefertari, pero a la misma altura. Y eso en la historia de Egipto es increíble, porque normalmente tanto a las esposas reales como a otro tipo de personas siempre debían estar por las rodillas aproximadamente de la figura del faraón. Pero es que hay más, es que también le concedió el título de la señora de las dos tierras, con el que podría ser regente de Egipto en ausencia de su esposo. Con lo cual, políticamente también fue muy activa Nefertari, escribiendo cartas también al imperio hitita, a la mujer de Mautali, también intentando conseguir esa paz. Nefertari tiene una de las tumbas más bonitas que hay en Egipto, descubierta por Schiaparelli en 1904, que recientemente se han cumplido los 110 años de su descubrimiento. Sin duda vale la pena quien pueda ir a verla. Lo que pasa es que es algo que se intenta conservar mucho y es difícil entrar. Y la momia de Nefertari no nos ha llegado. Nos han llegado, dicen, sus rodillas, simplemente. Pero al parecer, pues los ladrones de tumbas pues la destrozaron, o quizás fue rescatada y está en otro lugar a salvo. Antes de terminar, por supuesto que hay que relatar un poquito de esta gran batalla de Kadesh, que en el año 5 de reinado de Ramsés II se produjo contra los hititas. Fue tan grande en realidad esta batalla, fue tan aplastante la victoria de Ramsés II. No, directamente no fue así. Sí que es verdad que en un momento determinado, a cualquiera que le interese por la estrategia, pues podrá ver cómo estos dos grandes imperios, el hitita en Siria y Egipto, pues chocaron. Era normal en la época. Al final dos gigantes se tienen que chocar. Y en esta gran batalla, en realidad, lo que pasó es que quedaron en tablas. A Ramsés II lo engañaron, en teoría, a dos posibles personas. Le engañaron que el ejército hitita estaba mucho más lejos de lo que él se pensaba y se lanzó a la conquista de Kadesh, de esta ciudad, la conquista de Kadesh. Y ahí entró en la trampa. Afortunadamente, y en esto sí que es verdad, Ramsés era valiente. Tenía un león también combatiendo con él. Sí, se llamaba el Invencible, lo llamaban, aproximadamente. Entonces, claro, yo creo que su valentía salvó a Egipto en esta ocasión. No su estrategia, sino su valentía salvó a Egipto. Y me gustaría comentar más cosas de los carros hititas y carros egipcios, pero no hay tiempo, y me gustaría pasar a lo que es la momia de Ramsés II. Esta momia estuvo a punto de desaparecer para siempre. Ramsés II estuvo a punto de caer en el olvido porque en 1975 se detectó que las humedades del museo iba a acabar con la momia de Ramsés en nada. Lo que no habían podido 3.000 años en el desierto, iban a poder unos cuantos años en un museo con humedades. Entonces, ¿qué pasó? Desde Francia querían exponerlo, pues como siempre, pues hacer sus exposiciones y exponerlo, pero se llegó a un acuerdo para curar a la momia de Ramsés. Quizás los franceses se sentían un poquito mal por haberle robado el obelisco, ¿no? Como he dicho antes. Y como si fuera un jefe de Estado, lo trataron. En avión recorrieron Egipto con él para que lo viera.
una forma de verlo, y fue recibido con altos honores como si fuera un jefe de Estado en París. De eso hay fotografías y hay... No en vano lo fue. Fue un alto jefe de Estado de su época, claro. Efectivamente, pero voló con pasaporte egipcio. Anda. Efectivamente. Allí lo curaron con distintos métodos y descubrieron varias cosas. Una, que el corazón estaba dentro de la momia. Y la segunda cosa importante es que descubrieron que dentro de la momia, y no es la única, había nicotina. Claro, nicotina en una momia, eso no puede ser. Eso puede ser que se pusieron ahí a fumar o lo que sea y le cayó un poquito de nicotina y tal. Pero es que se han descubierto en más momias. Estamos hablando quizás que la nicotina le conocían los egipcios porque esa planta en aquel tiempo existía allí también. ¿O estamos hablando que tenían contactos de alguna manera que venían de América? Sin duda Ramsés II siempre nos deja esas cosas tan especiales que tenía y esas preguntas para el futuro. Pues Cristóbal, ya sabes que el tiempo nos está machacando vivo, pero yo creo que hemos hecho un apasionante viaje, un resumen, porque al final 92 años de vida dan para muchas cosas, pero tienes un articulazo, porque ya no es un artículo, es un articulazo lo que tienes ahí preparado que subiremos a la web. Está pendiente también el de la Atlántida, prometido que pronto a ver si lo voy terminando de editar, para que lo pueda la gente disfrutar, pero este también, y donde podremos ver toda la vida de Ramsés, o una gran parte de la vida de Ramsés, sobre todo pues cómo fue su día a día y cómo fue su muerte también, de la que no hemos hablado, cómo fue la vida de un genio, cómo fue Ramsés II, ¿no? De un dios. La vida de un dios, directamente la vida de un dios. Efectivamente, ya trataremos más de cerca esta gran batalla, esa vida, ese amor, esos tintes incestuosos que tenía también Ramsés. Trataremos toda la vida de Ramsés en este artículo que próximamente, pues como dices, subiremos. Y yo creo que Ramsés, a pesar de todo, es un gigante. Un dios que, a pesar de todo, pasarán los siglos y se le seguirá recordando como un grande. Rey de reyes. Caerá cuando caigan las pirámides. Efectivamente. Como decía en esa conversación. Efectivamente. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros, buenas noches.